Hola de nuevo, aquí la pastilla azul. Bienvenido una vez más a Anti-Exponiendo la Verdad. Hoy vamos a desmontar la temática principal del canal. Supuestamente expone lo que se llama primado negativo. Aquí os muestro cómo este mentiroso deforma la información. Para comprender bien mis vídeos debéis de entender qué es el primado en psicología. En psicología, el primado o priming es un efecto relacionado con la memoria implícita, por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a esos estímulos presentados con posterioridad. Hay muchos tipos de primado, pero a nosotros nos interesa el negativo. En este contexto, los términos positivo y negativo hacen referencia al modo en el que el primado afecta la velocidad del procesamiento. Un primado positivo acelera la velocidad de procesamiento, mientras que un primado negativo la disminuye hasta niveles inferiores a los casos en los que no existe ningún tipo de primado. Es decir, que nos ponen todas estas verdades en las series y las películas para ralentizar nuestro aprendizaje. Por eso en mis vídeos hago tanto hincapié en poner pruebas de diferentes series y diferentes películas, para que veáis que tienen un denominador común, y es la verdad. Tengo la impresión de que no entiendes ni jota. Como podéis apreciar, Enrique manipula la información a su gusto. Cree que procesamiento es lo mismo que aprendizaje, y no se refiere a ese procesamiento. Y por supuesto deforma lo que Wikipedia dice sobre el primado positivo y negativo. Él cree que el primado negativo es cuando reaccionas con rechazo a algunos estímulos. En videos posteriores añadió su idea de la memoria implícita. La manipulación de los procesos cognitivos. Y precisamente en esa foto podemos ver primado negativo. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Bien, sabéis todos de sobra que hay dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es los eventos que podéis recordar con total nitidez, como el día de vuestra boda, el día de vuestra comunión, etcétera, etcétera. La memoria implícita no. La memoria implícita es una memoria sentimental. Y lo más importante, que no podéis recordar los eventos que la generaron. Todo eso es falso. La memoria implícita no es una memoria sentimental como él dice, y sí puedes recordar. Su idea de la memoria implícita probablemente venga de esta escena del viejo documental de YouTube titulado Zeitgeist Forward, donde el Dr. Gabor Mate explica la memoria implícita. Hay una manera significativa en la cual las experiencias tempranas moldean el comportamiento del adulto. Incluso y especialmente aquellas experiencias tempranas de las que no hay ningún recuerdo. Resulta que hay dos tipos de memoria. Existe una memoria explícita, que es el recuerdo. Se da cuando se pueden recordar hechos, detalles, episodios, circunstancias. Pero la estructura cerebral llamada hipocampo, que es la que codifica el recuerdo, ni siquiera comienza a desarrollarse plenamente hasta el 1 año y medio, y no se desarrolla completamente hasta mucho después. Por esa razón, casi nadie tiene ningún recuerdo anterior a los 18 meses. Pero hay otro tipo de memoria llamada memoria implícita, que es, de hecho, una memoria emocional, en la que el impacto emocional y la interpretación que el niño hace de esas experiencias emocionales arraigan en el cerebro en forma de circuitos nerviosos, listos para dispararse sin necesidad de un recuerdo específico. Por dar un ejemplo claro, las personas que son adoptadas tienen muy a menudo un sentimiento permanente de rechazo. No pueden recordar la adopción, no pueden recordar la separación de la madre biológica porque no hay nada ahí con que recordar, pero la memoria emocional de separación y rechazo está profundamente grabada en sus cerebros. Por lo tanto, son mucho más propensos que otras personas a experimentar una sensación de rechazo y un gran trastorno emocional cuando perciben que son rechazados. Esto no es único para quienes son adoptados, pero es particularmente fuerte en ellos debido a esta función de la memoria implícita. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Todo eso está desfasado. Lo cierto es que una persona adoptada no recuerda el momento de la adopción, y si no se acuerda no le va a afectar ni sentimentalmente ni nada, porque nadie tiene recuerdos a partir de los 3 años. Con todo esto se pretende afirmar que nos manipulan de manera inconsciente. El señor Enrique define el primado negativo como que nos ponen la verdad en las películas entre argumentos dramáticos o de comedia para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican, y lo repite continuamente en sus videos. Recordémoslo, el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Bien, el primado negativo, que como ya sabéis, consiste en mostrarte la verdad mientras te entretienen con argumentos dramáticos o de comedia. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia,
para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. El primado negativo, recordarlo todos, el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Recordémoslo, el primado negativo... El primado negativo... El primado negativo... Cayendo continuamente en la falacia ad nauseam, es decir, repetir todo hasta el cansancio, creyendo que por repetir una mentira se convierte en verdad. Enrique aprovecha el hecho de que no todo el mundo sabe lo que es el primado para colar su desinformación, y son pocos los que entienden de verdad lo que es el primado. Aquí os dejo el programa Proyecto G que explica fácilmente qué es el primado. Hoy vamos a hablar de ciertos funcionamientos del cerebro que hacen que tomemos decisiones sin percatarnos de ello. Es lo que se denomina priming o predisposición inconsciente. El priming se refiere justamente a la predisposición del cerebro para asociar conceptos. Para empezar a comprender el concepto de priming, vamos a ver un experimento que hizo el psicólogo social Rob Holland en la Radboud University de Holanda. Aquí podemos observar a dos sujetos experimentales que están respondiendo unas preguntas, pero en verdad las respuestas no tienen nada que ver con el experimento. Ahora vemos cómo los ayudantes del científico se instalan en la mesa central y comienzan con la siguiente fase del experimento. En este punto se los hace esperar unos supuestos resultados. Para pasar el rato cuentan con unas galletas. Lo que ellos no saben es que el verdadero experimento sigue en marcha. Como podemos ver, el sujeto experimental número 1 limpia las migas que caen de las galletitas con mucha mayor frecuencia que su compañero. Es el mismo sujeto que estuvo expuesto anteriormente a un leve aroma a limón. Pero, ¿por qué ocurre esto? La idea es que nuestro cerebro asocia el olor a limón con productos de limpieza. Estar expuestos a un olor así trabaja inconscientemente y de ahí que se observe un comportamiento más pulcro en aquellos que han sido sometidos a ese tipo de aroma. Todo esto sucede sin que nosotros nos percatemos, no al menos de modo consciente. Como habéis visto en este ejemplo, el primado consiste en la capacidad que tiene nuestra mente de asociar ideas. Los orígenes del concepto se relacionan con el famoso test de asociación de palabras. El famoso test en el que el terapeuta te dice una palabra, y tú respondes lo primero que te viene a la cabeza. Como dato adicional, es un test usado por Carl Jung para interpretar cómo asociamos las palabras y de ahí hacer un diagnóstico psicológico. Algo que hay que advertir es que la psicología de Jung se considera pseudociencia, y este famoso test es poco científico debido a que se basa mucho en la subjetividad del terapeuta. Dejando a un lado eso, el primado consiste en las decisiones que uno toma a partir de estímulos presentados anteriormente. El primado es explicado en el libro de Daniel Kahneman Pensar rápido, pensar despacio y el primado forma parte del sistema de pensar rápido. Sin embargo, Enrique tergiversa el primado, solo se trata de reacción ante estímulos. Lo que se refiere a primado positivo y negativo es, ¿cuánto tardas en reaccionar a los estímulos presentados? El primado es negativo cuando tardas en reaccionar a los estímulos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en Los Simpsons. Existen ciertos lugares en donde podrían vivir seguros. El Cabo del Miedo, el Lago del Terror, Nuevos Horrores, Sangreville. ¡Sangreville! No, Sangreville. ¡Ah! Mire, a partir de ahora usted será Homer Thompson del Lago del Terror. Practiquemos un poco, ¿eh? Cuando le diga, hola, señor Thompson, usted conteste, hola. Vale. Hola, señor Thompson. Recuerde, ahora su nombre es Homer Thompson. Entendido. Hola, señor Thompson. Bueno, verá, cuando yo le diga hola, señor Thompson, y a la vez le pise el pie, usted sonríe y diga hola. Vale. Hola, señor Thompson. Me parece que le dice algo a usted. Como podéis ver en este chiste, Homer tiene diferentes velocidades de reacción. Al principio el primado es positivo porque reacciona inmediatamente a los estímulos, pero luego más tarde Homer tarda en reaccionar. Eso sí es primado negativo, ya que Homer no estaba prestando atención, y en consecuencia comete el error de no reaccionar a tiempo. Enrique también habla sobre la memoria implícita, que es la memoria de los procedimientos, no es la sentimental como dice. La memoria implícita se trata de que no se te olvide cómo montar en bicicleta o cómo hacer las cosas. Y se trata de la memoria de tu aprendizaje. Sin embargo, se equivoca en que la memoria implícita no recuerdas nada, es un error. Si recuerdas cosas, recuerdas cómo proceder ante las cosas. Por ejemplo, si te toca cocinar tienes que recordar cómo preparar la comida.
Es verdad que no evoca eventos de tu pasado, pero la memoria implícita, de la que forma parte el primado, se encarga de que automatices tu aprendizaje. Una vez que aprendes a montar en bicicleta se queda tan impregnado que es automático, pero no es que sea inconsciente como se cree. El sentimiento de rechazo del que habla no es verdad, ese rechazo sería primado positivo no negativo. Todo este concepto te lo dice para que no le lleves la contraria, y por eso es una pseudociencia, porque no acepta las críticas. Para Enrique cualquier negativa que le des, lo interpretará como resistencia psicológica. Justamente lo que hacía Sigmund Freud, es el famoso chiste que dice que cuando una mujer dice no quiere decir sí. Cuando a Freud le decían que no, él lo interpretaba como sí. Enrique enseña ese concepto para defenderse de las críticas. Asume que si no aceptas lo que dice es porque te han lavado el cerebro y te resistes a aceptar la realidad, pero es mentira. Espero haber aclarado esto. Y espero que esta información os haya sido de utilidad.